Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Si te gusta este contenido informativo y divulgativo, te agradezco que le des un like en la aplicación donde lo estés escuchando para que de esta manera pueda llegar a más gente. Bien, pues sin más dilación vamos con el contenido de esta semana. Contamos con una interesante entrevista. Tenemos con nosotros a Rafael Peña, de Olea Gestión. Hola Rafa, buenas tardes. Muchas gracias por pasarte por el podcast y por dedicarnos tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Eusebio. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Pues muy bien también. Aquí, aguantando el tipo. ¿Cómo se puede? Ya prácticamente terminando el año. Eso es, muy bien. Vamos a hablar, si te parece, un poquito de lo que es vuestra gestora, el fondo y demás, que es un fondo interesante, es un fondo patrimonialista, aunque ya nos vas a dar tú más detalles, que bueno, para un perfil de inversor puede ser bastante interesante. Coméntanos, ¿qué es Olea Gestión? Bueno, pues Olea Gestión es una gestora que montamos en el año 2020, en el 2020, pero que gestionamos un fondo que empezamos a gestionar en el año 2004, con lo cual tiene estamos en su año 22 de historia, ¿no? Primero estuvimos acogidos en una entidad grande hasta que alcanzamos el volumen suficiente y tenía sentido tener nuestra propia gestora, ¿no? Entiendo que somos diferentes porque al final el control del accionariado está en manos de los gestores del fondo, el patrimonio de los gestores está invertido en el fondo y tenemos dedicación exclusiva a la gestión, no hacemos asesoramiento ni ningún otro tipo de actividad. Esto son un poquito nuestras señas de identidad, ¿no? Y con respecto al fondo, el fondo tiene un mandato muy claro y muy sencillo de entender, que es obtener un 5% de rentabilidad con la restricción de tener una preservación de capital en 3 años. Eso es decir, construimos carteras para que en el caso de ciclos malos o situaciones adversas, el inversor que permanezca 3 años al menos preserve capital. Normalmente, en estos 22 años, la gente que ha estado 3 años tiene rentabilidad positiva, especialmente en 5 años estamos prácticamente en todos los plazos por encima de ese objetivo de rentabilidad. Estupendo. ¿Quién forma parte del equipo gestor? Pues el equipo gestor lo formamos Hernán Cortés y yo, y Rafael Peña, ¿no? Y bueno, empezamos muy poquito a poco. Empecé yo en el 2004, un momento que pensamos que era lo que iba a funcionar y funciona de hecho en Europa para gestión boutique, ¿no? Porque le da bastante libertad al gestor en cuanto a no depender de una entidad gestora para gestionar la parte administrativa y en sí tiene personalidad jurídica. Pero realmente en España vimos que por todo la eliminación del peaje fiscal, que puedes cambiar de fondo sin el hecho de tributar, y además el mal apellido que le han puesto a las SICAVs, a veces poco comprensible porque tiene unas condiciones fiscales totalmente iguales a un fondo de inversión, pues decidimos y vimos que teníamos que cambiar. Y lo que hicimos fue fusionar ese vehículo con un fondo vacío y así mantuvimos el historial de rentabilidad. Es lo que se denomina un extension track record por parte de la principal agencia, es Morningstar. Y desde 2009 Hernán ya se había incorporado. En 2011 hicimos ese cambio a fondo de inversión. Y fue un proceso muy continuo. Empezamos con 10 millones, luego estábamos ya en 15, 16 en 2009, un poquito más en 2011.
Pero realmente a partir de 2013-2014 ya hicimos una comercialización más activa con nuestra tercera socia, que es Arantxa Gómez, que en aquel momento era la directora comercial en Tresis de la parte institucional, especialmente la gestora, a partir del año 2012. Y el fondo fue cogiendo tracción. Tuvimos que sacar serie en Luxemburgo porque realmente la mayoría de las entidades financieras prefieren distribuir ISIN luxemburgués, fundamentalmente por cuestiones operativas, porque las cuentas Omnibus no estuvieron operativas hasta mucho más tarde en España, y fue un poco el status quo que se definió para la distribución a través de redes de terceros, ¿no? A partir de ahí ya rompimos los 50 millones cuando ya tuvimos el ISIN luxemburgués, y ya en el año 2019 comenzamos la constitución de nuestra propia gestora. Ya tenía el fondo por encima de los 125 millones y entendíamos que ahondaba bastante en esa responsabilidad fiduciaria que nosotros creemos que se basa en aspectos, en nuestro caso, claves que ya te he comentado, que es la alineación de intereses con los partícipes, la sencillez en el mandato para que todo el mundo lo comprenda, y luego mucha reflexión. O sea, no construimos carteras para batir rankings, ni para batir benchmark, ni nada, sino para cumplir este mandato. Y eso es un poco la espina dorsal de Olea Neutral. Dentro de que sois una gestora, ¿realmente cuántos fondos de inversión gestionáis, o lo que es lo mismo, cuántas estrategias tenéis? Pues realmente tenemos solo esta estrategia. Correcto. En este momento no descartamos hacer alguna cosa más, pero en principio siempre tiene que cumplir estas bases que te he comentado. O sea, productos donde estemos implicados nosotros en la gestión, o sea, no distribuir fondos de terceros ni nada, y básicamente que el patrimonio financiero de los gestores pueda estar invertido también en ese producto, o si incorporamos a algún gestor, que eso ya tampoco descartamos, pues cumpla este parámetro, este track record, esta historia larga, el invertido ahí y dedicado exclusivamente. Pero en este momento tenemos esta estrategia, que la tenemos en el fondo que te he comentado. Tenemos dos vehículos privados, uno del 2011 y otro del 13, que luego, bueno, este salió, pero ha entrado otro recientemente con la misma visión patrimonialista. Y luego tenemos un plan de pensiones que replica el comportamiento del fondo, que nos lo han demandado más los clientes, que realmente tenga un interés para nosotros comercial, ¿no? Porque en este momento está en torno a los 4 millones de euros y con los costes pues no es un negocio muy interesante, pero bueno, hoy se hace, y nuestro mandato encaja muy bien en ese producto, que desgraciadamente en España pues está muy parado, ¿no?, en los planes de pensiones individuales. Y en este momento la gestora está en un entorno de 310 millones de euros, de los cuales 200, prácticamente ya 90, estamos al borde de los 90, están en el fondo principal que te he comentado. Con lo cual, si estáis absolutamente focalizados al solo tener un fondo, ¿verdad? Bueno, sí, esa es un poco la idea que siempre hemos tenido, ¿no? O sea, el mantener el focus, la concentración en una estrategia, y no analizar el mercado para predecir movimientos, sino realmente para construir carteras que cumplan el mandato. O sea, no somos analistas, no hacemos valor relativo, no batimos al IBEX y buscamos las mejores compañías, sino construir a través de un fondo multiactivo de renta fija, renta variable, con puntualmente algo de materias primas, pero con unas restricciones que luego podemos entrar en detalle muy concretas, que la combinación de esos activos nos ayuden a cumplir ese mandato objetivo que tenemos en el fondo. Fenomenal. Háblanos un poco del proceso de inversión y de las restricciones que comentas. Bueno, nosotros somos un fondo que tenemos una aproximación al mercado macro, ¿no? O sea, al final lo que hacemos es estar muy atentos al escenario macroeconómico y a partir de ahí empezar a hacer una asignación de activos en función de renta fija, renta variable, donde ahora entraremos en el detalle de los límites que nos ponemos, que están determinados por ese mandato de preservación de capital de 3 años. Y luego, a su vez, esa asignación de activo la cristalizamos en activos que veamos valor a largo plazo. Pueden ser índices,
pueden ser bonos, pero pueden ser valores concretos y especialmente vemos en los índices situaciones o disparidades que nos hacen estar incómodos, ¿no? Como ha pasado y está pasando en este momento, por ejemplo, con la fuerte revalorización de las compañías tecnológicas americanas, que hace que estén múltiplos muy exigentes y que quizás siendo excelentes compañías no son las adecuadas para un mandato con nuestro de preservación de capital, ¿no? Intentamos modular los riesgos de la cartera siempre intentándole ganar el partido 3-2, no 5-0, ¿no? Y eso lo hacemos siempre normalmente a través de derivados, para rotar poco la cartera, que así que tiene unos costes, intentamos que los costes transaccionales sean altos y poder adaptar un poco los picos del mercado pues a través del riesgo de tipo de interés, de crédito, de diviso, incluso de renta variable a los momentos, ¿no? Y bueno, pues el producto, como el mandato ya te lo he dicho, por profundizar un poco más, tenemos un objetivo de SARPE de 0,5 y una volatilidad objetivo del fondo entre 5 y 9. Y con eso, luego si quieres entramos en los rolling yield, en la rentabilidad obtenida de 3 años en estos 22, vemos que menos 2 momentos puntuales que en vez de 36 han sido 39, creo recordar, y 37 meses, siempre se ha hecho preservar capital. No se preservó en la crisis del 2008, pero que estuvo, que no salió en septiembre, pero salió en enero, ya había preservado capital. Y en el caso del COVID, pues pasó lo mismo, ¿no? Junto a la caída que vimos que hubo en el 2018, muy cercana a la de 2020, y hubo un momento ahí de un mes, tuvo que estar 37 meses, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un buen test del algodón, ¿no? Como te decía, somos un fondo global y que quizás tenemos una aproximación muy fuerte de renta fija, aunque también hacemos renta variable, ¿no? Y los límites, pues están establecidos para cumplir ese mandato de preservación, pero a la vez nos ayudan a diversificar la inversión, ¿no? Y a tener una cartera donde en general nunca invertimos más del 60% en renta variable. Es muy raro, tendríamos que ver una situación muy excepcional, porque te das una idea, ahora estamos en el 14 y luego también podemos ver a lo largo de estos 22 años cómo hemos movido la exposición a renta variable, pero lo normal es estar entre el 30 a 40% en escenarios buenos. El resto básicamente lo invertimos en renta fija y luego diversificamos más, nunca invertimos más del 20% en mercados emergentes, da igual que sea renta fija o renta variable. No invertimos más del 15% en bonos non-investment grade o high yield, o sea, sin calificación de crédito. Y luego ya mucho a nivel de activo, ¿no? O sea, nunca más en un mismo emisor más del 5% si tenemos un bono, en una acción nunca más del 3%. Si compramos conjuntamente el bono y la compañía, cosa que es un poco probable, ese límite baja al 6% conjunto, y nunca invertimos más del 50% en divisas fuera del euro, porque nos aportan volatilidad a la cartera que impedirían cumplir nuestro mandato, ¿no? Y eso es un poquito las señas de identidad del fondo. Háblanos desde el inicio cuál ha sido el histórico de rentabilidad. Si tenéis una rentabilidad, vamos a llamarle media, aunque ya nos has hablado un poco y luego veremos un poquito los drawdown que han tenido el fondo. ¿Qué histórico de rentabilidad ha tenido el fondo, si lo sabes? Sí, bueno, por no entrar en mucho detalle, así más a mano, ¿sí? Te diría que estoy actualizando los datos para darte un poco los datos de hoy mismo. En este momento vamos a coger, por ejemplo, la serie limpia, ¿no? Para evitar el ruido de los gastos de comercialización. El fondo a día de hoy lleva en el año un 8,88, ¿vale? En 3 años llevamos anualizado un 8,25. Yo creo que es muy destacable, con una volatilidad del 4,21. ¿Recuerdas que nuestro rango objetivo de volatilidad está entre 5 y 9, ¿no? Esto es una decisión un poco derivada de la situación del mercado, o sea, al tener tipos reales y sobre todo nominales muy razonables en Europa, nos permite cumplir el mandato con menos riesgo, y además coincide que vemos las valoraciones, especialmente en los índices, bastante caras, y por tanto estamos en bajos rangos de volatilidad, ¿no? Y eso yo creo que es un poco una señal de identidad, adaptarnos, ¿no? A 5 años llevamos un 6,80
TAE con una volatilidad del 6,14 y a 10 años estamos ligeramente, porque metemos muchos años negativos, por debajo del 5, pero estamos ya ahí pegados en el 4,77, ¿no? Si nos vamos a rentabilidades del inicio, estaríamos superando el 6% de rentabilidad en este momento. Correcto. También es verdad que los primeros años del fondo, las rentabilidades fueron un poquito más altas hasta que entramos en la década de los tipos cero, ¿no? Y ahí bajamos nuestro objetivo de rentabilidad del 6% que estaba, lo bajamos al 5% en toda esta década. Y no descartamos próximamente volver a subirlo si se consolida al menos 3-5 años de tipos razonables, con tipos reales positivos, que es un poco lo que nos debe marcar a nosotros lo que tenemos que hacer. Fenomenal. Pues háblanos del posicionamiento actual del fondo. ¿Cómo estáis posicionados? Sí, pues básicamente en este momento, para darte los datos exactos, como te decía, tenemos aproximadamente un poquito menos del 16% en renta variable. Sí. Te estoy dando los datos a 31 de octubre. Digo que un poquito menos porque hemos sacado una compañía esta semana que ha sido Allfunds, que ahí está en un momento de una OPA, y teníamos un 1 y pico, o sea que estamos un poquito por debajo. Y el 66% en renta fija y prácticamente el 15% en liquidez, ¿no? Tenemos una exposición dólar del 15%, que es una exposición para nosotros media, por decirlo de alguna manera. Normal máximo es que estemos en el 30, mínimo en el 2, 4, ¿no? Y hemos ido subiendo exposición con la caída del dólar de este año. Empezamos muy bajos de exposición dólar y hemos ido acompañando la depreciación del dólar, porque realmente nosotros lo que hacemos es deshacer coberturas, porque sí que la cartera en dólares que tenemos de renta fija y renta variable suma más de ese 15%, estaríamos en 30 y tantos %. Entonces, pues tenemos un coste por esa cobertura, ¿no? Cuando vemos que ya el riesgo de depreciación es menor, pues vamos descubriendo. Eso es un poquito la manera que tenemos de gestionar, ¿no? Y luego, por ver un poquito, nos hemos concentrado muchísimo en gobiernos. O sea, ahora mismo del 66% que te he comentado, estamos en un 46% en gobiernos. O sea, y dejamos, cosa que es muy bajo, ¿eh? O sea, históricamente, sobre todo con los tipos bajos, hemos tenido mucho riesgo corporativo, porque el diferencial es lo único que tenía sentido en relación rentabilidad-riesgo, no el tipo absoluto. En cambio, ahora, desde que el 2022 hubo esta subida de tipos, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra como en Europa, prácticamente 500 puntos básicos, pues nos hace estar cómodos con esa rentabilidad absoluta, ¿no? Y tenemos de la parte de crédito, tenemos prácticamente un 19%, pues un 11,25 en bancos y un 8,81 en riesgo de empresas, ¿no? Y en non-investment grade ahora estamos muy bajitos, estamos en un 3,89 por el mismo motivo, y igual que en renta fija emergente, que la tenemos prácticamente en un 1 y pico %, ¿no? Y la parte de gobiernos, pues estamos bastante largos de duración, porque hemos visto que este calendario, o sea, que aunque no se haya alcanzado el objetivo de inflación, sí que yo creo que se pierde vigencia en el escenario de inflaciones altas. Puede costar, como dicen los americanos, la última milla del 3,5, del 3 al 2, pero creo que entonces pues el 4,80 que tenía el americano y incluso el 5 que ha llegado a tener el bono europeo, haciendo una media de rentabilidades de los países, está por encima del 3, y el bono inglés, que está incluso por encima del americano, tenían valor, ¿no? Y es un poquito la estrategia que hemos seguido para generar esa cartera con ese devengo de cupón que nos ha permitido, pues con poca exposición a renta variable, llegar a nuestro objetivo que aumentamos este año muy bien del 8%, ¿no? El 8%. ¿Qué duración tenéis aproximadamente en la parte de gobiernos? Pues mira, básicamente estamos un poquito más cortos en euros y estamos ya en 3 años y medio. Venimos de cero prácticamente. Eso fue un poco
nuestro secreto en 2022. Nosotros no bajamos prácticamente por duración, teníamos muy poca duración, por no decir nada, y la caída que tuvimos, que fue en grandes números algo inferior al 7%, fue básicamente por caídas de renta variable, ¿no? A diferencia de muchos fondos de preservación de capital y patrimonialistas que están más pegados al benchmark y que tenían duración, ¿no? Y donde tenemos algo más de duraciones perdón, te he dicho la 3,5 es la duración total del fondo, 2,5 que tenemos en euros, y en la parte de dólar y libra estamos entre 5 y 6 años de duración. Ahí hemos cogido algo del 30 años de los dos países. Creemos que hay mucho diferencial con el 10 y que realmente para construir una cartera de devengo y de largo plazo pues tenía sentido para nosotros, ¿no? Y es un poco la parte donde hemos consumido las unidades de riesgo en la parte de renta fija este año, ¿no? ¿En el momento actual tenéis algo de oro o materias primas? Sí, estamos un poquito más bajos. El fondo ha crecido bastante este año en patrimonio y ahora mismo estamos en entornos del 3% en riesgo, ¿no? Lo vamos cambiando. Hemos empezado casi con un 6, y como te he dicho, hemos crecido bien este año y bueno, nos pasamos a mineras de oro porque vimos que había un gran diferencial entre el comportamiento del oro y de las mineras, que se habían quedado retrasadas, y bueno, nos ha ido muy bien. Estuvimos sobre todo en Barrick Gold, que es una compañía que ha funcionado muy bien, y ahora hemos vuelto a tener el ETF de oro porque había un poco rellenado ese gap, ¿no? Y estamos en un 3 y probablemente incorporaremos algo si nos da el oro una oportunidad de entrada un poquito. Parece que hace unos días daba, pero no hemos acabado de decidirnos todavía, pero no me descartaría que estemos próximamente en un 5% en oro. Al ser un fondo multiactivo, vosotros, ¿cuál es vuestra visión actual? Aunque nos lo has comentado un poquito, pero bueno, danos un split sobre la renta fija. ¿Cómo veis ahora mismo tanto la parte de gobiernos como la parte, aunque bueno, también entiendo que os lo dice la exposición que tenéis 46% en gobiernos, pero coméntanos un poquito esta parte. Sí, nuestro escenario central es que la rentabilidad que ofrece un bono de gobierno en las tres áreas que hemos comentado, euro, esterlina y dólar, es un binomio rentabilidad-riesgo muy razonable o muy razonable para un fondo con un objetivo del 5% y que puede invertir en parte de su cartera en renta variable, ¿no? Y más viniendo de la década que hemos vivido desde el 2011 hasta el 2021, de tipos muy bajos, ¿no? Eso no significa que no veamos con cierta preocupación estructural en los problemas que hay tanto en déficit estadounidense como en déficits en países europeos, Inglaterra también, y en la cantidad de deuda emitida, ¿no? O sea, vamos a estar vigilantes a esa situación, pero sí creemos que el comportamiento de los bancos centrales de la última década post gran crisis financiera les ha hecho ganar una reputación relevante en cuanto al control de los riesgos implícitos de la financiación de los países, ¿no? Y por tanto para nosotros es una inversión muy razonable, ¿no? Como te decía, seguimos muy de cerca el tema. Hemos visto ha habido cierto riesgo o repunte en el repo americano en las 4 últimas semanas. Monitorizamos mucho el tapering de la Reserva Federal, o sea, en general la reducción de balances que están haciendo tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra, como no una situación no sencilla, porque están por un lado disminuyendo el balance, y por otro lado teniendo que emitir bastante deuda. O sea, se va un comprador muy relevante y tiene que seguir emitiendo deuda porque no han reducido los déficits, ¿no? Pero bueno, mientras nosotros creemos que mientras que la atracción de la economía esté donde está, especialmente en Estados Unidos mejor de lo esperado, pues bueno, yo creo que irán haciendo ajustes paulatinos y deseablemente alcancemos una situación algo más equilibrada. Y donde vemos el riesgo más concentrado es en la parte de riesgo de crédito corporativo, no porque haya malos datos ni de impagos. Bueno, ha habido la crisis en Estados Unidos de first runs y tal,
sino básicamente porque los diferenciales son muy bajos. Entonces, creemos que es un riesgo muy asimétrico. Creemos que la parte diferencial ya, primero, en relativo al tipo absoluto, ya no te aporta tanto. Segundo, la posibilidad de que sigan tan estrechos los diferenciales nos parece que hay poco que ganar ahí, y en cambio sí creemos que se puede ampliar. Y luego creemos que ha habido muchas operaciones apalancadas en el mundo de private equity, hay mucho dinero que ha llegado a private debt, y son cosas que, bueno, que en esas esquinas del mercado creemos que nosotros queremos estar atentos porque puede ser uno de los problemas a los que nos enfrentemos próximamente, ¿no? Estupendo. Y háblanos un poquito de vuestra visión actual sobre la renta variable. Bueno, en renta variable vemos que el mundo está muy polarizado. O sea, vemos los índices especialmente caros, sobre todo en la tecnología, y con mucha concentración en pocas compañías, ¿no? Y con unos retornos recientes espectaculares, especialmente en esas compañías que por su gran capitalización tiran del propio índice, ¿no? Ahora mismo, en grandes números, cada dólar que está entrando en Estados Unidos en renta variable, pues se va entre un 40 y un 50% a estas compañías, ¿no? Con lo cual es un flujo de entrada que domina el mercado, ¿no? Y ahí no nos encontramos cómodos. O sea, esa parte del negocio no son múltiplos muy exigentes para un mandato como el nuestro. Intentamos ir un poco en el lado, no estar en contra, pero no concentrar riesgos. Y en cambio sí creemos que hay negocios y empresas fuera de ese grupo que están teniendo, bueno, pues beneficiándose de este periodo de recuperación económica e incluso de no parada como se estimaba para este año, y que nos pueden estar dando mejores oportunidades de rentabilidad de riesgo, tanto a nivel sectorial, ¿no? como pueden ser algunas empresas de materias primas que ya hemos comentado, pero también agregadamente las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que muchas se han quedado fuera de radar por esa llegada masiva de dinero a la gestión indexada, y que el gran tamaño de los fondos de las grandes entidades hacen que no puedan realmente invertir de una manera consistente en esas compañías, en sus fondos más genéricos, ¿no? Pueden tener fondos temáticos, ¿no? Pero realmente en un fondo grande de nuestros competidores habituales no cabe tener, yo qué sé, como nosotros hemos tenido, pues un 1% de la cartera en All Funds o en Acerinox. Este año hemos tenido técnicas reunidas que también ha ido muy bien, porque no les cabe. O sea, un 1% para ellos del fondo es tener un porcentaje muy grande de la compañía, según el market cap que hay, ¿no? Entonces yo creo que eso genera una oportunidad para los que hacemos gestión más boutique, ¿no? Y donde no tenemos ese problema de ese volumen de dinero que nos hace en sí mismo el run-up a muchas cosas que queremos hacer, ¿no? Dentro de ese porcentaje pequeño que creo que me has comentado que era un 11% de exposición a renta variable, ¿qué estáis, más en Europa, más en Estados Unidos? Ahora estamos en construcción de cartera 50-50, tenemos más cubierta la parte americana con Nasdaq, porque creemos que es el proxy incluso para cubrir Europa, ¿no? Por la diferencia de comportamiento que ha habido, ¿no? Y bueno, lo que vemos es que Estados Unidos, hablando de índices, está a múltiplos más exigentes, pero es verdad que tiene un track record, o sea, un historial de resultados muy relevantes, y que justifican en muchos casos el pagar múltiplos más exigentes, ¿no? Por contra, en Europa estos resultados este año no han sido tan relevantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final estar ahora en un PER en el 2025 del stock 600 de 16 veces, cuando en los 10 últimos años el crecimiento de beneficios ha sido del 5, pues es mucho. En cambio, puedes estar en un PER 25 en el S&P, muy tirado hacia arriba por el Nasdaq, que está en un PER 32 en las tecnológicas, pero que tienen crecimientos de beneficios anuales del 9 y del 12%, ¿no? Que son ya beneficios que hace que los múltiplos a la vuelta de 3-5 años pues ya sean más razonables, ¿no? Fenomenal. Dentro de la renta variable, ¿tenéis alguna exposición a compañías españolas? ¿Nos has comentado que teníais técnicas reunidas?
¿O es más? Sí, hemos tenido este año, la verdad es que yo cuento más cuando me equivoco que cuando acierto, entonces me sonroja un poco, ¿no? Pero es verdad que hemos tenido un buen año de esas compañías que habíamos visto como una alternativa ante lo caro de los índices, ¿no? Hemos tenido bancos a través del sectorial, pero en inversión directa hemos tenido, como te he comentado, técnicas, hemos tenido Allfunds, todavía nos queda hacer Inox. En ese buceo que hicimos de como teníamos riesgo gobiernos, que es poco riesgo, pues hemos preferido consumir el poco riesgo de renta variable con algunas apuestas, pero siempre de unos porcientos, pero bueno, que al final nos ayudan a que este resultado del 8 y pico por ciento llegue a los partícipes, ¿no? Estupendo. ¿Y cuál ha sido vuestro, digamos, máximo drawdown en todos estos años? Si lo tienes... El 2008. El 2008 tengo el dato aquí en la presentación que estamos manejando y ves que es, bueno, realmente lo que fue la caída máxima fue del 26%, que fue, pero bueno, el benchmark, tomando en cuenta, fue del 31%, pero si ves en el gráfico que te he enviado, hemos recuperado pronto y realmente es un poco la señal de identidad del fondo. Nuestras carteras no se construyen para año a año, ¿no? Entonces, el 2008, que todavía no teníamos serie limpia, fue una caída del 18%, como te decía, con alguna cuchillada de algún impago, pero claro, con la diversificación de que tenemos, que te he comentado, que en este caso nos supuso una queda del 2,5%, ¿no? Entonces, la cartera la mantuvimos muy estable, con la misma visión, entendiendo los riesgos que teníamos, y el año siguiente dimos un más 29. Eso es un poco nuestra práctica habitual, ¿no? En el 2011 dimos aproximadamente un menos 13 y al año siguiente dimos un más 15, ¿no? Ese es un poquito las señas de identidad, ¿no? Pues luego en el 2018 fue una caída muy puntual de los 3 últimos meses, que dimos un menos 6,70, ya hablando de la serie limpia, y al año siguiente dimos un 17,40 positivo, ¿no? En el COVID dimos un menos 3,34 y al año siguiente dimos un más 13,17. En el 22 dimos, como te decía, menos 6,67, al año siguiente más 9,53, ¿no? Y ahora llevamos pues 3 años positivos seguidos, ¿no? Pues con los datos que te he dado, y eso ayuda mucho a cómo dibuja, ¿no? Pero eso es un poco lo habitual, porque si analizas hasta 2020, en el periodo 2004-2019, nosotros tuvimos 3 años de rentabilidad negativa. 3 años solo. Pero es que en el 2022, en 5 años, tuvimos 3 años de rentabilidad negativa. O sea, es que han pasado muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bonito. Creo que vosotros, los profesionales, podéis ver en la información que os damos, la rentabilidad mes a mes, y ver cómo el fondo se ha adaptado para cumplir el mandato en escenarios complejos y situaciones poco previsibles, ¿no? Como fue el COVID en su momento, o incluso ese repunte de inflación derivado de la inflación, sobre todo en Europa, del gas por la guerra de Ucrania, ¿no? Estupendo. Y para ser un fondo patrimonialista, ¿tienes también la evolución histórica de la exposición que habéis tenido aproximadamente a renta variable de media? Sí. Mira, no la tengo calculada, la tengo aquí en un gráfico que creo que te he mandado también. Y bueno, pues te puedo decir, porque de media yo creo que estaremos aproximadamente entre mínimos de un 25 y máximos de un 45. Muy puntualmente nos hemos ido a exposiciones superiores, ¿no? Pues probablemente el 2019, cuando vimos esa salida de ese exceso de pesimismo que hubo porque decían que iba a haber un cambio de ciclo, que
que el ciclo estaba agotado, pero realmente nosotros no vimos esos datos. Entonces, una vez que se recuperó, nos pudimos subir al mercado bien, ¿no? Y luego, pues ahora mismo te diría que nuestra serie histórica, salvando momentos puntuales, ¿no? Como 2016, como momentos puntuales, creo que por ejemplo, el Brexit, ¿no? Fue uno de ellos donde vimos que el mercado descontó muchísimo el que no iba a pasar nada. Y nosotros veíamos las encuestas y un poco que íbamos, yo sé, casualidad, esos años fui bastante a Reino Unido y veías que la sociedad estaba muy dividida, ¿no? Y ya pasó en el referéndum escocés, entonces dijimos, oye, esto no hay nada, o sea, son lo que te decía antes, son situaciones asimétricas. Si salía el no al Brexit, realmente nadie se había cubierto de que saliera el sí, con lo cual tenía sentido estar cubierto, y en cambio, como salga el sí, pues bueno, se lía la que se lió, ¿no? Pues son los dos momentos que hemos tenido. Yo recuerdo ahora mismo, y menos que ahora todavía, fue ese momento viene un poco derivado también por nuestra manera de cubrir los riesgos, ¿no? Normalmente cuando vemos cosas así utilizamos puts, algo fuera de dinero, no mucho, y entonces con la caída el nivel de protección sube, ¿no? Por el delta de la opción, ¿no? Y hace que tengamos menos exposición, ¿no? Estupendo. ¿Qué patrimonio en el momento actual estáis gestionando? Pues como te decía, la gestora, con la misma estrategia en los diferentes vehículos, está ya prácticamente en los 320 millones, y el fondo, mira, acabo de validar el liquidativo y está en 285 millones este fondo, ¿no? Y tiene tres series. En Luxemburgo tenemos la serie Retail y la serie Clean, y en España tenemos solo la serie Retail. Estupendo. ¿Y tenéis algún máximo de importe que veáis o que visionéis a gestionar, donde veáis que no os empecéis a sentir cómodos en términos de rentabilidad? Es muy buena pregunta. En principio, si tú analizas nuestra cartera y los ratios, la prueba ácida de desinversión que tenemos que hacer permanentemente en los reporting de los due diligence, salimos muy bien, porque tenemos productos cotizados, ¿no? Renta fija, renta variable, con muy poco, nada ilíquido y tal, ¿no? Pero sí es cierto que a partir de ciertos volúmenes, parte de las ideas que estamos implementando, como lo que te he contado de Small y Medium Caps, no serían tan fáciles de realizar, o el peso en el performance no podría ser el que tendría sentido, ¿no? No hemos puesto todavía, tenemos 285 millones, no hemos puesto límite, ¿no? Pero no descarto hacerlo, ¿no? Y también influye mucho el cómo vendas el fondo. Yo creo que es muy clave, y por eso es tan importante la labor de los asesores financieros, ¿no? Yo creo que si el fondo se ha vendido correctamente, te da una estabilidad de saldos que te permitiría ser un poco más ambicioso en patrimonio gestionado, ¿no? Lo mismo que si creces algo en directo, ¿no? Con partícipes que compran directamente, porque te dan estabilidad de saldos. Ya cuando entras más en productos de gestión de carteras o de este tipo, pues ahí sí que, pues si tienes un mal año, o el selector, que hay gente muy eficiente, dice, oye, no, es que no me gusta este activo para este producto para los próximos 3 años, si te sacan un porcentaje muy grande del fondo de una tacada, pues te dificulta la gestión. O sea que yo creo que es un mix, ¿no?, a tomar en cuenta de cómo se ha vendido, de quiénes son los partícipes y un poco los activos que se componen. Bueno, yo creo que sería un bendito problema, y no tendríamos problema en cerrar el fondo, porque no tenemos ninguna presión de otro tipo al ser nuestra compañía. Bueno, ya sabes que, por un lado, siempre cuando eres dueño de la compañía, siempre tienes la duda de decir, bueno, a más volumen gestionado, más dinero ganamos. Obviamente, a más volumen gestionado, siempre la rentabilidad es probable que cueste más conseguirla, por lo que tú dices. Exacto. Eso es un poco la dicotomía a la que te enfrentas, ¿no? Y bueno, yo coincido. Entonces, bueno, yo creo que hasta que no, o sea, ahora mismo nuestros competidores habituales en multiactivos, que están en la mayoría de carteras de los clientes, conocidos por todos, ¿no?, como puede ser Kaldemorgen o
o como puede ser en su momento Nordea o Carmignac, que está haciendo un año excelente en el 25, ¿no? Flossback son todos de billions, ¿no? Entonces, Sí, bueno, yo creo que nosotros estamos todavía muy lejos de eso, nos faltan más de un cero, bueno, un cero y algo más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en principio no es una decisión que nos corra prisa, no creo que superemos los 500 millones en los próximos 3 años, ojalá sea así, si lo conseguimos estaremos felices, pero todavía habría margen para seguir creciendo un poco más. estupendo. Pues bueno, se nos ha hecho un poco, digamos, corta la sesión, pero la verdad que bien concentrada. Hemos repasado un poco todo lo que teníamos en el alero pendiente. Y como yo siempre digo, pues habla ahora o calla para siempre. Cualquier cuestión adicional que consideres aportar a los oyentes, bienvenida es. Pues muchas gracias. A mí también se me ha hecho corto, ¿eh? Y además creo que has ido tocando los temas ordenadamente y luego con preguntas muy interesantes. Bueno, les plantearía que fueran muy disciplinados en sus inversiones, que atendieran los consejos, entendieran lo que compran, ¿no? Y que estos fondos como el nuestro, ¿no? Que tienen una estrategia de preservación de capital, ¿no? Y de ganar al mercado 3-2, es un fondo, como nos gusta decir nosotros, de armario, que te lo puedes poner cualquier día, pero que combina muy bien con tener productos que hay de mucha calidad, value y en otro tipo de estrategias, ¿no? Y lo mismo digo con la parte de la gestión pasiva o indexada, ¿no? Yo creo que en todas las carteras cabe un poco de todo y hay que tener un poco de todo, pero que no nos dejemos, no nos quedemos con los titulares. No, es que la gestión pasiva es mucho más barata, es que los gestores no baten al índice. Bueno, todo tiene muchos matices, ¿no? La gestión pasiva tampoco bate al índice por definición, porque si replicas un índice y tienes gastos ya no lo vas a batir, ¿no? Pero además de eso, hay productos como los bonos donde los índices realmente no reflejan el comportamiento real del mercado, donde vemos problemas de concentración de valor en índices muy grandes, como hemos comentado que pasa en el S&P, ¿no? Entonces, al final del día yo creo que hay que estar bien asesorado, estar bien diversificado, y luego muy atento a los productos complejos y que no entendemos y que algunos pues tienen riesgos inherentes importantes y que se ven cuando hay cambios de ciclo, no se ven cuando las cosas van bien, ¿no? Entonces esa llamada, ese warning que he mandado con la parte del riesgo de crédito, el dinero que ha ido a private equity y el dinero que ha ido a private debt, yo creo que hay que estar muy atento y que no hay que confundir horizonte temporal de inversión con liquidez. O sea, tú puedes tener un horizonte temporal de 3 años, de 5 años, o en el caso de un value más, y liquidez diaria. Eso es un valor, o sea, porque tú puedes cambiar tu situación por mil motivos que nos puede ocurrir. Entonces, el que no me va a dejar recuperar el dinero en 5 o en 10 años tiene que obtener una prima por esa falta de liquidez, que no tiene que ver con el horizonte temporal. Y yo creo que si analizas las relaciones rentabilidad-riesgo así, pues construyes una cartera equilibrada y exigiendo la rentabilidad-riesgo a cada producto que debe ser, ¿no? Sí, exactamente, que también es un poco la filosofía del podcast, es decir, aconsejar siempre inversión a largo plazo, pensar mucho tu horizonte de inversión, pensar mucho qué fondo vas a invertir y no simplemente a la luz de que ha venido una buena ola, este año llevo una rentabilidad muy alta y voy a entrar en él, que es un poco, bueno, por desgracia, lo que suele suceder, sino, oye, pues mira, quiero tener un fondo, como digo yo, que duerma bien tranquilo durante los próximos años, que me dé una rentabilidad razonable que bata la inflación, que no tenga grandes sustos y bueno, pues podría ser una opción interesante para muchos inversores dentro de su cartera. Obviamente cada uno con su perfil de riesgo. ¿No te parece? Eso es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estupendo. Pues nada, muy agradecido por tu tiempo y ha sido un placer escucharte. Muy agradecido, Solea, como que tener, pues, que nos hagáis visibles, que encima de la mano de gente profesional se traten los temas en detalle y con rigor, y muchísimas gracias. Pues
Pues nada, gracias a ti. Venga, un saludo. Bien, pues sin más dilación me despido de todos vosotros, recordando que para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.